presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. La palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Amén. Pueden sentarse. El tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir en esta oportunidad es: y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Cuando uno hace una declaración como esta, para muchos pudiera venir a la mente que me estoy refiriendo a la gente que anda con un maletín y una sombrilla, vendiendo una revista, que pertenecen a la sociedad Watch Over. No me estoy refiriendo a esa gente. No me estoy refiriendo a los russellistas o seguidores de Charles Taze Russell, el fundador de la sociedad Watch Over, que niegan la deidad de Cristo. Y es una de las creencias que tiene más errores y más contradicciones, o lo ha tenido a través del tiempo. Y el que lo quiera ver, mándeme un correo a mahanain@codetel.net.de y le voy a mandar suficiente información. Pero de lo que nos referimos es a lo que plantea el Señor Jesucristo aquí en el capítulo 1 de Hechos, cuando le dice a sus discípulos que serían testigos en diferentes lugares, serían testigos hasta en los confines de la tierra, serían testigos de Cristo en muchos lugares, comenzando en el lugar donde ellos estaban. Y antes de adentrarme en la instrucción de Cristo, me gustaría definir cuál era el concepto que Cristo manejaba en torno a lo que debía ser un testigo. Literalmente, ¿qué es un testigo? Literalmente, en un diccionario cualquiera usted va a encontrar que un testigo es alguien que da fe de un hecho o acontecimiento. Es alguien que atestigua para levantar o justificar un cargo o responsabilidad de una persona para descargarlo. Testigo es alguien que da testimonio sobre alguien o sobre algo. Eso es un testigo en términos prácticos. Eso es un testigo. Cuando Jesús estaba listo, y lo vemos aquí en los primeros versos del capítulo 1 del libro de los Hechos, estaba listo para partir de esta tierra, le dijo a sus discípulos que ellos serían testigos. ¿Qué estaba declarando Jesús para sus discípulos? ¿Cuáles eran las implicaciones o las responsabilidades que estaba delegando en aquellos que habían compartido con él por más o menos 3 años? ¿En cuáles escenarios y situaciones ellos estaban llamados a testificar de él? Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero traer orientación en ese sentido sobre lo que Jesús estaba estableciendo con sus discípulos de convertirse en testigos de él.
porque es un mandato para nosotros. Ser testigos de Cristo Jesús. ¿Qué significaba esta declaración para la vida de la gente? Si analizamos el contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que cuando los discípulos están aquí hablando con Jesús, ya en la despedida de la existencia física de Cristo en esta tierra, los que estaban reunidos le preguntaban a Jesús diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero sigue diciendo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. Los discípulos, al parecer, estaban muy enfocados en el cumplimiento de la palabra profética que señalaba la restauración de el reino, de la preeminencia de el reino judío. Ellos estaban probablemente soñando con los tiempos del rey David, que fue un tiempo de conquista, un tiempo en que se destacaron como nación, donde se ganaron el respeto, el reconocimiento de los pueblos vecinos y aún de algunos pueblos lejanos que escuchaban el respaldo que Dios le había dado a David para conducir esta nación. Otros quizás estaban soñando, ¿verdad?, con los tiempos de Salomón, un tiempo donde se hicieron tan ricos y tuvieron una economía tan fuerte que todo el mundo venía a conocer al rey Salomón y llegaban de todas partes para entregarles presentes. Se dice en la historia que Salomón fue uno de los reyes que más relaciones bilaterales con estados vecinos y conocidos y potencias de la época. Fue quizás el rey judío que más relaciones internacionales desarrolló. Porque nadie quiere hacer negocio con alguien que está en mala situación económica. Ahora, cuando usted está en buena, todo el mundo quiere hacer negocio con usted. Cuando usted está bien económicamente, todo el mundo le quiere fiar. Todo el mundo quiere que tú le compres. Recuerdo una vez un hermano que tenía un negocio próspero en Santo Domingo, y una vez yo lo visito para un asunto y me dice: varón, tengo un problema. Y digo: ¿cuál es el problema? Todo el mundo viene aquí a ofrecerme negocio y los vendedores de vehículos todos me dejan la llave de la última jipeta. Y no me dicen que la compre, no me dicen que la use un tiempo a ver si me gusta. Claro, el dinero no era problema. Ellos estaban viendo la bonanza económica del hombre y decían: el problema nada más es que le guste ese vehículo, porque después que le guste, el comprarlo no será una dificultad. Muy inteligente de parte de ellos. Ahora, en los tiempos de Salomón, con esta nación, todo el mundo quería hacer negocios. Y es probable que los discípulos, en términos de lo que decía la palabra profética, ellos estaban esperando el advenimiento del Mesías o el cumplimiento de la restauración de la gloria que había desaparecido del pueblo hebreo. Y ellos quizás querían que esos buenos tiempos vinieran. Y quizás dentro de ellos existía la preocupación de que Cristo, el enviado de Dios, el Mesías de Dios, había venido y ahora se estaba despidiendo y ese tiempo no había llegado. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo a la pregunta de ellos? Y Él le dijo: dejen de estar especulando, dejen de estar preocupados por algo que todavía Dios no ha decidido cuándo lo va a hacer. No le corresponde a ustedes saber los tiempos. No le corresponde a ustedes saber
el cumplimiento o el tiempo del cumplimiento de la palabra profética. Siempre hay problema con la gente, porque la gente, cuando hay una palabra profética, quiere ponerle día, mes y año. Es un problema que tiene la gente. Y para muestra, los mismos testigos de Jehová. Analice la historia de los testigos de Jehová, para que usted vea cuánta fecha han puesto de cosas. En 1914 creo que fue que dijeron, una de las últimas, o de las del siglo pasado, donde ellos hablaban que esa generación no pasaría sin que el Señor se manifestara y escogiera a su pueblo. Que no pasaría esa generación y tantas cosas más. Y van a cumplir 100 años de eso. Ya no hablan de eso. Eso lo tienen para... Ahora hay unos hermanos por ahí anunciando a Cristo para el 21 de mayo. ¿Cuántos lo sabían? No duerma de ese lado. Porque la gente tiene problemas. La gente quiere que le digan el día, la hora, el mes y el año. Y Cristo le dice, no les toca a ustedes saber información que solamente está bajo la potestad del Padre. Él es que sabe cuándo serán las cosas que Él ha prometido. Amén. ¿Y por qué el Señor lo hace de esa manera? Porque entonces nosotros seríamos unos manipuladores o unos aventajados y le sirviéramos a Dios con interés muy particular en determinadas cosas. Imagínense si Cristo viniera el 21 de mayo de este año, ¿cuánto estuvieran bebiendo y parrandeando a esta hora? Me convierto el 20. Qué bien, Óigame. Y algunos dirían, yo voy a matar a uno ahora para que cuando Cristo venga ya no me alcancen. Sería muy fácil, ¿verdad? Pero Satanás es que vive trayendo confusión con ese tipo de cosas. Cuando esas cosas se lo digan a usted, rechácelo, dígale claramente, dice la palabra, que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, en que estas cosas se hagan cumplir. No fue esta la primera vez que a Cristo le preguntaron sobre el cumplimiento de alguna profecía. Lo único que Cristo hizo en la vez anterior, y Mateo 24 lo señala, es que Cristo le habló, habrán señales que indicarán cuándo será el tiempo de todas estas cosas. Pero no le dijo ni el día, ni el mes, ni el año. Amén. Ahora los discípulos interpelan a Jesús y Cristo le dice, no le corresponde a ustedes saber los tiempos, no le corresponde a ustedes saber las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, verso 7, pero entonces le dice qué es lo que debían tener presente. Porque a Cristo sí le interesaba que ellos tuvieran presente lo que tocaba. Lo primero es lo primero. Dice verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Me serán testigos. ¿Qué significaba ser testigo? Es importante que detallemos en el contexto histórico y en el lenguaje que Cristo lo expresa, ¿qué significaba ser testigo? En el contexto que Cristo da esta declaración y el término que aparece en el original bíblico, esto significaba más que testimonial, más que decir un testimonio de algo. Esto significaba, en el vocablo griego utilizado para testigo, significaba a la misma vez mártir. Y esto nos da una revelación sobre lo que dice este pasaje bíblico. Nos permite entender que Jesús estaba comisionando a sus discípulos para ser embajadores, para ser predicadores, para ser testigos con la disposición de soportar cualquier tipo de situación
hasta si fuera necesario entregar su vida por causa del mensaje que estaban llamados a comunicar en el lugar y en las situaciones donde Dios le llevaba. Yo no sé si usted entiende bien eso. Para Jesús, ser testigo era más que simplemente decir algo. Era estar dispuesto a sufrir y dar la vida por lo que se testificaba. Yo no sé si ustedes han visto en algunos programas de televisión o películas donde hay muchas escenas vinculadas a lo que se desarrolla en los juzgados o en las cortes norteamericanas, sobre todo, que son los ejemplos que más vemos en la televisión, donde hay casos de testigos que después de estar listo para testificar en contra o a favor de alguien por la amenaza del imputado o de algún interesado, ellos cambian el testimonio y desaparecen. Eso no es solamente en la televisión, eso pasa en la vida real con más frecuencia de lo que usted se imagina. Gente que están identificados con una verdad, pero ante determinadas situaciones, ellos cambian esa verdad. Ellos cambian su posición frente a ese hecho porque hay algún interés superior a lo que ellos deben testificar. Cuando Cristo le dice a sus discípulos, me serán testigos, le está diciendo, ustedes no van simplemente a recitar algo que han visto. Ustedes van a comunicar una verdad tan sólida que estarán dispuestos a entregar su vida si fuera necesario. Yo no sé cuántos están dispuestos a ser testigos de Cristo. No me escucharon bien. ¿Cuánto están dispuestos a ser testigos de Cristo con esas implicaciones? Aleluya. Para Cristo eso significaba ser testigo. Para Cristo significaba estar dispuesto a dar la vida o convertirse en un mártir por causa de la verdad que estaban comunicando. ¿Y qué era lo que debían comunicar? ¿Cuál era la comisión que tenían? ¿Qué era lo que estaban comisionados a hacer? Marcos 16, 15 al 18 lo relata y le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se podrán sanar. Aleluya. Ahora, esa era la misión que ellos tenían. Ese era el legado que Cristo estaba poniendo en ellos. Pero antes de seguir detallando sobre eso, yo quisiera que enfoquemos cuáles eran los alcances de esa misión. ¿A dónde? ¿Cuáles eran los escenarios donde ellos estaban llamados a ser testigos del poder de Dios? Oye, ¿cuáles eran? Y me serán testigos, primero, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significaba Jerusalén para los discípulos de Cristo? Jerusalén significaba el medio donde ellos se desenvolvían. La familia, la gente inmediata que ellos conocían. Ellos tenían que ir a la gente que los conocía primero y comunicarle o darle testimonio de lo que Cristo Jesús significaba o había significado para la vida de ellos. Ellos tenían que ir a su Jerusalén y testificarle de Cristo y decirle lo que Cristo había significado para la vida de ellos. ¿Cuáles eran los detalles de eso? ¿Cuáles eran las implicaciones de eso? Bueno, había un dicho que el mismo Cristo cuando fue a Nazaret lo puso en evidencia. Nadie es profeta en su propia tierra. Ese era un dicho. Esa era una muletilla de ese tiempo.
la gente decía, uno de aquí. No. Y todavía hoy la gente repite ese dicho. Pero eso es mentira. Porque Jesús luego fue utilizado con poder y gloria delante de los suyos. Ahora, Cristo estaba refiriendo un detalle de lo que ellos creían y de lo que ellos pensaban en el lugar donde Él estaba ministrando. Ahora bien, ¿por qué había que ir a Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el primer gran desafío para ellos cumplir con la misión de dar testimonio de Cristo Jesús. Mire, es más fácil predicarle a un desconocido que a un familiar. Porque al familiar tú no le puedes venir y que hablando en lengua. Al familiar tú no le puedes venir y decir que tú sientes una corriente. Porque el familiar dice, ¿qué corriente tú vas a sentir si tú estabas en tal cosa ayer? Al familiar tú no le puedes decir que yo tuve una visión. ¿Qué visión tú vas a tener si yo te he visto en lo que tú estabas? Así que no me venga con cuento. Es difícil predicarle a un familiar. Es difícil. ¿Por qué? Porque al familiar tú no le puedes venir con una verdad a medias, ni con un pedacito de verdad, porque el familiar tiene información de primera mano de lo que tú eres y de lo que tú haces. Por lo tanto, el ser testigo en la gente o delante de la gente que te conoce era el mayor desafío que tenían los discípulos. Por eso Cristo lo manda primero ahí, porque si pasaban la prueba ahí, no sería difícil ir a Samaria e ir a los confines de la tierra. El segundo nivel o el segundo escenario donde Cristo lo manda a ser testigo es a Samaria. Lo siguiente, los hermanos separados, los relacionados de segundo orden. Samaria estaba integrado por las tribus del reino del norte que se habían separado de Judá. Y ellos eran los hermanos o los vinculados más cercanos o de segundo nivel. Y luego Jesús le dice que vayan a ¿quiénes? Hasta lo último de la tierra, todo el mundo. Y extiende el alcance de la misión de sus discípulos donde quiera que hallaran una persona necesitada. Entonces, en términos prácticos, Cristo comisiona para llegar a tres niveles. Número uno, los inmediatos, la familia, los cercanos. Número dos, los siguientes que están alrededor. Y yo pudiera decir que el Samaria de nosotros serían nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros relacionados, los colegas con los que compartimos diariamente. Y luego el tercer nivel, hasta lo último de la tierra. Este orden que Cristo establece desmonta una práctica que muchas veces los cristianos, sobre todo pentecostales, hemos practicado. Somos muy dados a coger un megáfono, una bocina o pararnos en una esquina y comenzarle a predicar a todo el mundo. Y más que eso, muchas veces le damos un pasaporte para el infierno a la gente antes que ofrecerle la salvación por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso es muy fácil predicar desde una tarima. Es muy fácil predicar desde una bocina. Lo difícil es predicarle al que te conoce, al que habla contigo, al que trata contigo, al que sabe la realidad de tu vida. Ahí sí es difícil. Por eso, ser testigo de Cristo implica una responsabilidad que va en ascenso, pero una responsabilidad que me confronta con la realidad de mi vida y que me obliga a tener una proyección de Cristo coherente con el mensaje que Cristo predicó. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo no puedo hablar de Cristo si no estoy reflejando a Cristo. No puedo ser testigo de Cristo si Cristo no está viviendo en mi vida. No puedo impactar en mi Jerusalén ni en mi Samaria si Cristo Jesús no está viviendo en el centro de mi corazón. Los discípulos podían salir por ahí a hacer cuentos, pero Cristo le dice, ustedes me serán testigos
en Jerusalén, en Samaria y entonces hasta lo último de la tierra. Y me pregunto yo, ¿cuántos de los que están aquí están predicando y dando testimonio en su Jerusalén? Hubiera preferido un amén más poderoso, pero sé que es la gran batalla que muchos tenemos. Ahora, si la misión era difícil, Cristo Jesús no lo estaba enviando a mano pelada. ¿Cuál es el recurso o la capacitación para ser testigos de Jesús? El mismo verso 8 lo declara. ¿Qué le dice? Recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Para ser testigo del Señor hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo dar testimonio de Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo dar testimonio de Cristo si el Espíritu Santo no está guiando mis pasos. Es imposible dar testimonio de Cristo si el Espíritu de Dios no va conmigo. Cuando un familiar o un conocido irreverentemente se levanta contra la fe de Dios, yo tengo que tener una autoridad sobrenatural respaldada por un testimonio coherente de integridad delante de Dios que va a callarle la boca al diablo y a sus secuaces. Cristo le dice, recibirán, ¿qué? Poder del Espíritu Santo. Y esto me lleva a volver al punto de la comisión. ¿Realmente comprendemos cuál es la comisión del Señor para nosotros? ¿Estamos compartiendo el Evangelio y el poder de Dios por medio del Espíritu Santo? ¿Con quiénes los estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo la comisión en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra? ¿Cómo puedo compartir la comisión? Si volvemos a Marcos 16:15, vamos a ver que esa comisión tiene algunas características que deben marcar la misión o el ser testigos del Señor. ¿Cuáles son las características? Bueno, dijo Jesús, vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el que cree y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Pero donde se aprieta la cosa, y cuando dice el verso 17, y estas señales seguirán a los que han creído. ¿Y cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán serpientes, símbolo de peligro y de muerte, en las manos. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Los testigos míos, llenos del poder del Espíritu Santo, darán un testimonio de la manifestación de mi gloria donde quiera que lleguen. Y ahí está el problema. Qué difícil es ser testigo de Cristo. Porque ser testigo de Cristo no es vender una revista. Ser testigo de Cristo no es andar con una Biblia negra grande debajo del brazo. Ser testigo de Cristo no es tener una ropa de tal o cual sitio o de tal o cual forma. Ser testigo de Cristo no es hablar una jerga evangélica. Ser testigo de Cristo no es ir a determinada o exclusiva iglesia de la verdadera santidad. Ser testigo de Cristo es proyectar el ministerio de Cristo, delegado en sus discípulos, en todo lugar, comenzando con mi Jerusalén, siguiendo con mi Samaria
y alcanzando hasta lo último de la tierra. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Y qué está haciendo Cristo a través de ti? Son las dos preguntas que habría que responder para saber si somos testigos de Cristo. ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿O qué ha hecho? ¿Y qué está haciendo en el presente? Eso determinará. Porque los que son discípulos de Cristo se parecen a Cristo en lo que hacen y en lo que son. ¿Qué está pasando? Dice Jesús, me serán testigos. No se estén preguntando cuándo van a llegar al gobierno. No se estén preguntando cuándo le voy a dar una bendición material. No se estén preguntando cuándo se cumplirá tal o cual profecía. El problema no es lo que viene. El problema no es del futuro, dice el Señor. El problema es de lo que está pasando ahora con ustedes. Óiganme, discípulos, antes que estar pensando en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón, yo lo que quiero es que vayan a Jerusalén y vayan a Samaria y vayan hasta lo último de la tierra, sanando, salvando, libertando, con señales y prodigios. Y si le falta algo, sepan que tienen al Espíritu Santo para que obre a través de ustedes. ¡Aleluya! Yo no quiero que me pierdan el tiempo. Yo no quiero que se entretengan en una vida religiosa improductiva. Yo no quiero que se envuelvan en un sincretismo religioso que solamente esté pensando a quién califican o a quién descalifican para la patria celestial. Yo lo que quiero es que cuando la gente se acerque a ustedes, que cuando la gente hable con ustedes, que cuando la gente vaya a sus cultos, la gente vean que yo estoy ahí. La gente vean que el poder que yo he delegado en usted está fluyendo ahí. Me serán testigos. Dispuestos a dar la vida si es necesario. Pero sin temor ni temblor, porque yo estoy reflejado en lo que predican y en lo que hacen. Me serán testigos. ¿Cuántos somos testigos del poder de Dios? Simplemente que pueden dar un testimonio de lo que Dios hizo o ser parte de lo que Dios hizo. Esa es una gran pregunta. Yo estoy comisionado por el Señor en este día para declararle a todo el que me escucha lo que Dios está demandando. Es que tú des testimonio de todo lo que Él ha hecho contigo y tú seas portador de la gloria que Él ha puesto en ti. Lo que Dios está demandando de ti no es simplemente estar aspirando a una posición en un templo, en una congregación o en algún escenario religioso. Lo que Cristo está esperando de cada uno de nosotros es que su presencia sea proyectada a través de lo que nosotros somos. Que la gente cuando venga a ti encuentre una respuesta de parte de Dios. Que la gente cuando se acerca a la iglesia diga, yo no sé lo que hay en esa iglesia, pero algo de Dios hay ahí porque me ha tocado el Señor. ¡Aleluya! Hay demasiada gente aspirando a cosas, inventándose teorías raras y buscando la quinta pata del gato para explicar cosas y explicar religión y explicar fenómenos y demás. Y todo eso puede ser bueno, pero lo que la gente necesita es manifestación del poder de Dios. Lo que la gente necesita es ver que los ciegos ven, que los sordos oyen. Lo que la gente necesita es ver a los endemoniados ser libertados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que la gente necesita es ver a Cristo. ¡Aleluya! Discutiendo banalidades.
Hay gente que su misión en la vida es discutir si Cristo vino, con cuánto dinero vino en el bolsillo, que cuánto fue que le pagó al César. ¿Y qué importa? ¿Qué importa cuánto le pagó al César? ¿Qué importa si tal o cual milagro ocurrió en diciembre o en febrero? Lo que tú tienes que saber es que ese mismo poder que había en Cristo Jesús esté fluyendo a través de tu vida. Y tú puedas dar testimonio del poder de Dios donde quiera que tú llegues. Que el diablo tenga que reaccionar como reaccionó el endemoniado de Gadara cuando Cristo llegó a la ribera de esas tierras. Dijo: ¡Jesús! Óyeme, es que Satanás tiene que saber tu nombre. Hay gente que le sirve a Dios, pero son tan insignificantes en el mundo espiritual que el diablo ni se entera que ellos existen. Satanás tiene que saber tu nombre y tu apellido. Satanás tiene que hablar de ti. Satanás tiene que estar preocupado por donde tú llegues, por donde tú pases, por donde tú entres, porque tú eres un testigo del poder de Dios. A ti no te puede salir con invento. Satanás tiene que saber que tú sabes en lo que tú estás, que tú sabes cuál es el poder y la autoridad que tú tienes. Cristo les dice a los discípulos: oigan, me va a venir el Espíritu Santo. Y no es para que estén hablando del cumplimiento del reino mesiánico. Dejen de pensar en la política. Dejen de pensar en cualquier proyecto personal que ustedes tengan. Lo que quiero es que se queden aquí. Métanse en el aposento alto y revístanse del poder de Dios. Porque esta sociedad no está pendiente de si va tal cosa o tal aquello. Lo que la gente necesita es poder de Dios. La gente necesita salvación. La gente necesita salir de la ruina espiritual en el que el diablo la tiene. La gente necesita respuesta. La gente necesita respuesta de parte de Dios. La gente necesita ver a Dios a través de ti. Y me serán testigos. Y vayan a su Jerusalén. Yo estoy convencido que cuando en nuestro Jerusalén reconocen que nosotros somos siervos o siervas de Dios, nuestro Jerusalén se convierte a Cristo. Puede no hacerlo en el momento, pero es simplemente cuestión de un tiempecito para que se conviertan a Cristo. Tú que estás orando por tu familia, conviértete en testigo del poder de Dios. Tú que estás orando por tu esposo, por tu esposa, conviértete en testigo del poder de Dios. Tú que estás orando por tu mamá o tu papá, conviértete en testigo del poder de Dios. Comienza a que se vea Cristo en tu vida. Mamá, te enfermaste, ven que voy a orar por ti porque yo soy un siervo de Dios. Yo sé que Cristo sana. Yo sé que Cristo liberta. La gente no quiere ver gente que esté diciendo que va a la iglesia. Y cuando hay un problema, llamen al diácono tal. Levanten al pastor. Que venga y no haga un ensalmo. No dicen así, pero en los hechos eso es lo que piden. Que me haga un ensalmo para que se me quite esta situación que tengo, esta enfermedad. La gente quiere ver a Cristo. Cristo no discutía si había posibilidad de sanarlo. Cristo lo único que le preguntaba a la gente: ¿tú quieres ahora o no? No, porque Cristo es tan respetuoso que le da la oportunidad a la gente de rechazarlo. Ahora, no se discutía la posibilidad de si se podía hacer o no el milagro. Cristo le decía: ¿tú quieres ahora? ¿Quieres recibir la vista? Pero padre, pero tú sabes. No, dime, ¿lo quiere? Sí, recibe la vista. ¿Tú quieres caminar, paralítico de Bethesda? Pero imagínate, no, que te estoy preguntando que si tú quieres. Sí, Señor, pues párate de ahí, toma tu lecho y anda. Aleluya. Oh, lo que Cristo quiere es que todo eso que él hizo, y es lo que le estaba transmitiendo a sus discípulos, ya
bastante training han tenido. Ya bastante muestra de poder han visto. Ya tengo 3 años bregando con ustedes, enseñándole que lo que le estoy predicando es verdad. Entonces, quiero que aprendan y entiendan que ahora ustedes tienen que dar por testimonio, testificarle a la gente lo que yo he sido y lo que yo puedo hacer por ellos. Porque ustedes son mi boca, ustedes son mi mano, ustedes son mis pies, ustedes son mis ojos. A ustedes yo los mando al lugar donde hay necesidad. Yo se lo he dicho muchas veces a esta iglesia. El lugar donde Cristo te ha puesto, donde Dios te ha puesto, es el lugar donde tú tienes que ministrar. Tienes que ministrar en tu Jerusalén. Ay, Señor, mándame a las naciones. ¿Qué naciones? Vete a tu Jerusalén a pasar la escuelita de tu Jerusalén, para que cuando en tu Jerusalén sepan que Dios está contigo, entonces los demás lo confirmarán. Y tiene lógica eso. Si en tu Jerusalén no tienen testimonio de ti, tú puedes estar haciendo tremendas cosas por allá en las naciones, y cuando vengan a tu Jerusalén se te va a caer el testimonio. Por eso el Señor te manda a tu Jerusalén primero. Vete a tu Jerusalén para que cuando yo te lleve a las naciones y confronten con tu Jerusalén, todo el mundo tenga que reconocer que tú eres un testigo del poder de Dios y no hay duda de lo que Dios está haciendo contigo. Aleluya. Ahora me pregunto, ¿realmente estamos siendo testigos del poder de Dios? ¿Realmente estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Realmente estamos trabajando para proyectar a Cristo en el escenario donde estamos viviendo, con la gente que nos estamos relacionando? Jesús le dijo al endemoniado de Gadara, que quería irse con Cristo después de haber sido libertado. Le dijo: vuélvete a los tuyos y testifícale de lo que ha pasado en tu vida. Y fue un impacto tremendo, porque cuando la gente que le conocía lo vio sentado, vestido y en su juicio cabal, un hombre que andaba desnudo y que andaba haciendo diablura como una bestia en medio de los cementerios, y lo ve como una gente seria, como una gente pensante, como una gente que razona, con vestido y hablando como una persona consciente, dice la Escritura que se asustaron. Y fue tal el impacto que le dijeron a Jesús: vete de aquí, que aquí están pasando cosas raras. ¿Está pasando algo raro en tu casa? Vete a tu Gadara. Señor, me quiero ir contigo porque ahora estoy bien, dijo el endemoniado, el ex endemoniado. Y Jesús le dijo: no. Toda esa gente que te conoció en la miseria de tu esclavitud espiritual tiene que ver lo que yo he hecho contigo. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.